Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia que estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, que vale la pena hacer notar que Jetro es figura de un suegro de mundo. Usted sabe que Jetro no es cristiano, es decir, es el suegro de Moisés. Y pues él era, ¿cuál podría ser la palabra correcta para denominarlo? Él era secular, ¿verdad? Es decir, era el esposo no converso. Entonces, era el suegro no converso. Entonces, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice la Biblia que llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego. Tome nota, en medio de una sobrenaturalidad, en medio de una zarza, dice acá. Y él miró, quiero que le ponga especial atención a estos versículos que vamos a leer, porque aquí nos muestra la palabra de Dios algunos requisitos importantes. ¿Cuántos anhelamos obispado? Levánteme su mano, quiero ver cuántos anhelamos servir al Señor a tiempo completo en algún momento de nuestra vida. Levante su mano. Ok, ponga atención a esta parte. Nosotros, los que anhelamos obispado, pongamos atención a esto. Y apareciósele el ángel a Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía, es decir, no se quemaba. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza. ¿Por qué causa? Ahí está tildado, la zarza no se quema. Y viendo a Jehová que iba a ver, llamólo Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, dice acá, mire, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una de las cosas importantes que debemos entender nosotros a lo largo de la vida, amado hermano, es que para poder ser llamados por Dios al ministerio, ser llamados al servicio, valga la redundancia del término, a servirle a Dios, existen requisitos. Y versículos así como estos en Génesis 3 nos muestran a nosotros algunos procedimientos importantes para todos aquellos que anhelamos obispado y anhelamos un día poder servir a Dios a tiempo completo. Requisitos necesarios. Y es importante en este tiempo dejar sentado y marcado esto, amado hermano, ante la emergencia, es decir, es que no hay otra palabra que traduzca esto, ante tanto ministerio emergente. No sé si me doy a entender la emergencia de tanto ministerio que empieza a brotar y empieza a multiplicarse, pero que debemos de aprender a entender, amado hermano, que no todo lo que crece necesariamente es de parte de Dios. Por ejemplo, un cáncer crece y no es de Dios. Entonces, crecimiento no necesariamente habla de presencia de Dios. Sin embargo, es importante entender en este tiempo final que nos ha tocado vivir, y entender que no necesariamente porque una iglesia o un ministerio tenga en la parte frontal
iglesia de Cristo, necesariamente la manifestación de Dios está en medio de dicho lugar. Y esto es importante entenderlo porque este tiempo en el cual vivimos, tenemos que ser entendidos en la doctrina, tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios, amado hermano, para que no venga el espíritu del error a operar en medio de nosotros y no vaya a ser que, pensando algunos que estamos obrando de una manera correcta, pues definitivamente seamos metidos al ruedo de esta situación que no necesariamente agrade el corazón de Dios. Entonces, ante tal emergencia, ante tanto ministerio emergente actualmente, es importante entender que para que un ministerio se consolide y se pueda llevar hacia adelante, hay requisitos dejados por parte de Dios. Y esta semana, estudiando Génesis 3, me encontré con algunos que es importante poder entender en el llamamiento de Moisés, que definitivamente usted sabe que Moisés tipifica un ministerio apostólico antiguo testamentariamente, aunque no existían los apóstoles en aquel entonces. Entendemos que Moisés de alguna manera también apacentaba ministros, apacentaba pastores. Entonces la función apostólica sobre la vida de Moisés era intrínseca, aunque no tal vez a través de un nombramiento, pero sí sus funciones. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Entonces, para poder ser llamado al ministerio, aquellos que anhelamos obispado, dice la Biblia que anhelamos buena cosa. Y pues traslada algunos requisitos en ese contexto. Hoy no quiero orientarme hacia ese lado, sino que quiero visualizar. El escrito está aquí en Éxodo capítulo 3. ¿Y qué requisitos vemos nosotros acá? ¿O qué características vemos acá que de alguna manera fueron pedidas a Moisés por parte de Dios para poderlo lanzar a ese ministerio como un libertador de generaciones y de nación? Aunque hemos aprendido y hemos entendido que quien realmente sacó al pueblo de Dios de la cautividad fue Dios, o es Dios, pero pues históricamente hemos conocido la vida de Moisés como la vida del libertador, ¿verdad? Pero sabemos que con la poderosa mano Dios utilizó este vaso, este siervo, para poder llevar a cabo grandes milagros y grandes prodigios. Entonces, número uno, para poder entrar en materia de enseñanza, vemos en el versículo 1, cada una de estas acepciones que le traigo, trae una numeración. Esto se circunscribe a lo que está anotado en el libro de Éxodo capítulo 3. Entonces, en el versículo 1 se refiere a lo enumerado acá. Y apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Quiere decir que lo primero que encuentro en este pasaje es que para poder ser llamado delante de Dios a servir y ser de alguna manera reconocido como el libertador de Israel, aunque entendemos que es Dios operando a través del vaso, vemos características en las cuales Moisés estaba inmerso y que fue parte del proceso que Dios de alguna manera llevó a su vida para poder ser traído a la obra del ministerio. Y dice el versículo 1, importante poder entender esto, que lo que Moisés se encontraba en ese preciso momento haciendo, antes de ser llamado por Dios a la zarza y que le fuera entregada, amado hermano, la obra del ministerio que él habría de llevar hacia adelante, dice la Biblia que Moisés se encontraba apacentando. Diga conmigo, apacentando. Dice Éxodo 3:1, mire, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Acá ya aparecen numerales, los cuales vamos y ubicamos en el diccionario o en la concordancia Strong, o la que usted utilice, para poder ampliar el concepto de lo que queremos entender. Entonces, número uno, para poder ser llamado al ministerio, es decir, aquellos que anhelamos obispado y un día queremos servir a Dios, una de las primeras cosas que tenemos que estar haciendo es sirviendo. Cuando nosotros examinamos esta palabra apacentando, tome nota por favor, esa palabra apacentando dentro del contexto de la palabra significa servicio.
Va usted y busca esa palabra H1961 en la concordancia y va a encontrar que parte de las acepciones de apacentar es servir. Quiere decir que si yo anhelo obispado, usted no va a obtener obispado, amado hermano, o aquel hijo de Dios que anhela obispado no lo va a poder adquirir si primero no se dedica a servir. Tenemos en casa acá siervos que han estado con nosotros en proceso de formación por tiempo, años, y finalmente han sido llamados a poder trabajar en medio de esto. ¿Pero por qué? Porque primero es necesario colocar el corazón en el modo de servicio para que un día, es decir, yo no voy a ser apóstol, yo no voy a ser profeta, yo no voy a ser evangelista, yo no voy a ser pastor o yo no voy a ser maestro, si no inicio ese proceso ministerial a través del servicio. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 20 versículo 28, como el Hijo del Hombre, nuestro amado Señor Jesús, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino, dice la Biblia, para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces vemos que lo primero y lo más necesario, por así llamarlo, perdóneme ese más necesario que es un pleonasmo, pero es importante entender que yo no voy a poder alcanzar aquel sueño en Dios si primero no dedico mi vida a lo que es el servicio. Y cuando nosotros vamos al contexto de la palabra y buscamos esa palabra servir, la conocemos ya de historia atrás, pues la hemos estudiado muchas veces. Esa palabra servicio viene de donde estaba apacentando las ovejas del suegro, no eran propias. Vemos que la palabra servicio viene del original griego 1247, que es la palabra diaconeo. Y ahí encuentra usted, mire, todo lo que significa ser un servidor. Estamos hablando de ser un servidor, dice un anfitrión domésticamente hablando. Mire, qué interesante esto, porque ser servidor significa ser amigo. Yo no le había puesto atención a eso, pero ser un anfitrión es ser un amigo, es decir, entender. Qué interesante, ¿verdad? Ayer, mire, yo no soy mucho de sentarme a ver películas, pero ayer estaba en la tarde, me tomé un tiempo para poner, creo que fue HBO, si no estoy mal, y vi una película que me gustó mucho y entendí un poco más acerca de este señor, ¿verdad? Que no conocía mucho acerca de su vida, el señor Nelson Mandela. Sabe que él estuvo encarcelado por 26 años y finalmente sale y se llega a convertir y a constituir en presidente de Sudáfrica. Entonces me llamó tanto la atención el nivel de camaradería y el nivel de entendimiento que él tenía con todas las personas que estaban a su alrededor, que me hace sentido el hecho de que el servicio también se manifiesta en una dimensión de amistad. El poder tener cuidado y el estar ocupado y preocupado por la gente que está a tu alrededor te da un sentido de servicio. Entonces, ser diácono o el diaconeo, el servicio como tal, nos habla de aprender a ayudar a las personas. Nos habla de un diaconado, de una diaconatura. Nos habla de un servicio y de una ministración, dice la palabra del Señor. Entonces, aquel hijo de Dios que quiere servir delante del rey en algún momento, en el altar o en los menesteres de la iglesia, una de las cosas importantes para los que anhelamos es estar sirviendo. Aquella persona que anhela obispado, qué bueno, qué bendición, fabuloso, ponte a servir. Lo primero que tienes que hacer es adherirte a una casa ministerial donde seas enseñado, seas preparado, y a través de la enseñanza y de la preparación, en cierto momento podamos ser expertados en el servicio del Señor. Acá en casa nos tomamos el tiempo suficiente. Usted dirá, bueno, hay hermanos que tienen 10, 15 años de estar en esta casa sirviendo, y pues, ¿por qué en tanto tiempo no han sido enviados a hacer el ministerio? Pues porque dentro del tiempo de la preparación, en la cual en esta casa colocamos inmerso a los siervos que están expertándose,
es llevarlos a través de las diferentes áreas de servicio para poder hacer la obra de Dios de una manera diligente en el momento en el cual Dios nos llame. Pero ¿qué te quiero decir, iglesia? No vas a ser llamado si primero no te encuentras en las filas primarias sirviendo a Dios en lo que se necesite. Entonces vemos que Moisés, para ser llamado y para ser llevado a la dimensión del libertador, pues mira, hasta 2023 años seguimos platicando de él, tal vez un poquito más, ¿verdad? Vemos nosotros, amado hermano, que lo más importante es el espíritu del servicio delante de Dios. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Servía. ¿Dónde dice eso, pastor? Apacentaba ovejas ajenas. Apacentaba ovejas que no eran de él. Apacentaba ovejas que eran de su suegro, amado hermano, y conocemos muchas veces la historia. Entonces, número uno, necesitamos servir. El que anhela obispado o aquel que anhela un llamamiento en su vida tiene que servir. No hay de tal que de pronto alguien que nunca ha estado en un ministerio, nunca ha servido en un área, por ejemplo, sea llamado a ser ministro, sea llamado a ser pastor, porque para todo eso tiene que haber un expertaje. Número uno. Número dos, mire, es importante cada una de estas secuencias. En el versículo 1 dice que Moisés fue llevado al monte, fue encontrado. Mire, regresemos un poquito para atrás. En el versículo 1 dice: apacentando a Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, dice que llevó las ovejas ¿a dónde? Al desierto. ¿Y vino a dónde? Atravesó el desierto y llegó ¿a dónde? Dice la Biblia que llegó al monte. Entonces el primer servicio que él hace es llevar al monte a las ovejas del Señor. Quiere decir que la segunda alternativa, no es la segunda alternativa, sino que la segunda o el segundo requisito que vemos denotado en Génesis capítulo 3 versículo 1 es la importancia del por qué Moisés sube al monte. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros del monte, nos habla de consagración. Quiere decir que todo aquel que anhela obispado, qué bueno, anhela buena obra. Pero bajo el perfil de Génesis capítulo 3 versículo 1, número 1, nosotros que anhelamos obispado, que anhelamos llamamiento, número 1, tenemos que reconocer la necesidad del servicio. Si no hay servicio, no hay ministerio. Eso es lo que nos muestra Génesis capítulo 3 en el versículo 1. Pero adicionalmente, al servirle a Dios, no es únicamente hacerlo a través de un servicio regular, sino que dice la Biblia que él trasladó las ovejas de su suegro a través de la prueba, a través del desierto, a través de la formación. Tú deberás de recordar que existen por lo menos 7 desiertos de edificación en los cuales el Señor Jesús fue expertado. ¿Cuántos recordamos acerca de ese tema enseñado en casa? 7 desiertos de formación. Entonces cuando atraviesan las ovejas a través del desierto, habla de un proceso de formación, el cual la meta final es el monte Horeb, el monte de Dios. Entiéndase, el monte de la consagración. Entonces aquel que quiere ser llamado por Dios, aquel que anhela ser llamado por Dios, número 1, tiene que ser un servidor fiel delante de Dios. No es aquel servidor que viene únicamente de vez en cuando, sino que está presente siempre cada vez que Dios le convoca. Es fiel, es leal en todo momento. Pero más allá del servicio, el cual es primordial, porque va antes el apacentar que el accesar al monte, es enseñarle a aquellas personas que están a su alrededor la importancia y la necesidad de la consagración en medio de nuestras vidas. Esa palabra, mire, midbar, nos habla, amado hermano, de ser pastoreado. Esa es la palabra que traduce pastoreo. Mire, campo abierto a donde se arrea el ganado. En este caso estamos hablando de ovejas, ¿verdad? Desierto, habla de un desierto, habla de un pastizal. Quiere decir que este desierto, hacia donde se lleva o que conduce hacia el monte, es un desierto lleno de pastos.
Recuérdese usted que la Biblia dice que en verdes pastos, ¿qué dice la palabra? ¿Alguien se recuerda? Ok. Entonces vemos que cuando la Biblia menciona como segunda opción después de apacentar el monte de Horeb, nos habla de que todo aquel, ¿cuántos anhelamos? Perdóneme que le vuelva a preguntar, ¿cuántos anhelamos ser llamados delante de Dios? Tú tienes que saber que un requisito primario, según Génesis capítulo 3 versículo 1, porque hay otros requisitos que encontramos, los requisitos del obispado, estos los encontramos en el Nuevo Testamento, los cuales establece el apóstol Pablo, pero vemos que en este sentido, el monte Horeb nos habla acerca de intimidad con Dios, nos habla de espiritualidad y nos habla de relación con Dios. Eso nos habla de intimidad. Entonces, tenemos que entender que para poder ser llamados delante de Dios para llevar a cabo la obra, es importante para nosotros, amado hermano, ser hombres y mujeres consagrados delante de Dios. Es decir, no podemos pensar en ser llamados por Dios si no vivimos un nivel de intimidad y de consagración. Dígale a su hermano que está a la par, por favor, hay que vivir consagradamente. Si algún día tú anhelas, dígale a su esposo o a su esposa, a su hijo, a su hija, a quien tenga ahí cerca, si un día quieres ser llamado, vas a tener que aprender a caminar en santidad. ¿Por qué es importante hacerle ver esto? Usted hoy va a ver abundar pastores, usted hoy va a ver abundar profetas, va a ver abundar evangelistas, va a ver multiplicarse de gran forma. Lo que le decía anteriormente, amado hermano, mucha iglesia, mucho ministro emergente que salen tal vez así, mire como crecen como por yuxtaposición. Me enseñaban a mí en la primaria, ¿verdad? Que van creciendo solo porque las cosas se le pegan. Usted sabe que las piedras crecen por yuxtaposición. Las piedras crecen. A la gran, todavía me acuerdo yo de tercero primaria, ¿no? Todavía se acuerda de algunas cosas el pastor. Entonces, servicio, dígale a su hermano que está a la par, servicio y santidad son requisitos denotados en Génesis capítulo 3 versículo 1 para aquel hombre y aquella mujer que un día desean ser llamados a hacer la obra de Dios. Padre de las misericordias, mire, ¿qué es el apartarse para Dios, amado hermano? Es aprender a caminar conforme a la voluntad del Espíritu en nuestras vidas, dejando atrás, dice la Biblia, toda vana manera de vivir que nos fue dada a través de nuestra línea sanguínea paterno-materna, la cual tenemos que abandonar y dejar atrás. Para aquellas personas que de alguna manera, tal vez en la televisión, acá estamos en casa, pero a los hermanos que están en televisión, que probablemente o no hermanos en la fe, pero que están viendo el mensaje, parte del requisito que Dios traslada a aquellos que va a llamar es una vida de santidad. No le estoy hablando de una vida de perfección, por favor, porque tenemos que separar esa faceta. Una cosa, la Biblia dice, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no es que seamos perfectos, pero estamos buscando la perfección. ¿A través de qué? A través de la santificación. Mire, hermano, para poder ser llamado a la obra, lo que Dios evalúa, esto no lo evalúa el ministro, esto no lo evalúa el pastor, porque cuando el Señor llama, usted sabe que dice la Biblia que el don y el llamamiento son irrevocables, y los llamamientos primarios solamente descienden de parte de la revelación de Dios. Todos los demás ministerios que se dan en la iglesia, más allá del apostolado, del pastorado, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, más allá de eso, los demás ministerios, una diaconatura, un encargado de área, un director de alabanza, un director de danza, todos esos el pastor los coloca. Pero el llamamiento primario, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ese es un llamamiento que viene a través de la revelación de Dios. Todos los demás, el pastor los escoge. Vamos a nombrar diáconos. Es más, han habido cambios de diaconatura recientemente en la casa. Esas las instala el pastor. Pero cuando hablamos del llamamiento primario descrito en el libro de Efesios, tenemos que entender que parte de lo que Dios va a examinar en tu vida ministerial, número uno, es que estés sirviendo.
Y número 2, que seas un hombre y una mujer que procura presentarte delante de tu Señor como un obrero aprobado. Y aprendimos que a través de la aprobación viene como consecuencia de aprender a vivir una vida en santidad. Entonces, aquel que anhela obispado, todos podemos levantar la mano. ¿Anhelas obispado? Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la santidad? Es diferente. Pero no podemos pretender ser lanzados como ministros cuando no cumplimos, amado hermano, con el requisito de Dios. Esto no es requisito de hombre, requisito de Dios. Y vemos que Moisés, para ser llamado a ser el libertador, primero Dios lo encontró, Dios apacentando ovejas que no eran propias. Dios examinó también que su vida fuera una vida de monte. Y perdónenme, aquí no estoy hablando a los hermanos del interior de la República. Estoy hablando de hombres y mujeres que accesan y suben constantemente a buscar los designios de Dios. Tú tienes que saber, varón de Dios. ¿Cuántos varones de Dios sabemos en esta mañana? Digan amén con voz ronca. Amén. Tú eres el Moisés de tu casa. Estos requisitos ministeriales son para tu casa también, no solamente ministerial. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Moisés subió al monte a traer los mandamientos, los designios de Dios para el pueblo. Una de las cosas que hemos aprendido a la luz de la palabra es que todo sacerdote tiene que aprender a accesar el monte para traer los designios de Dios. Número 1, bueno, en el caso 1, como pastor, pues obvio, para mi casa y para el ministerio. Pero nosotros que estamos todavía en la fase de la preparación y no ejercitamos un ministerio primario, quiero decirte que podemos empezar ejercitando esto en nuestro hogar. Apaciente a su mujer, apaciente a sus hijos, apaciente a sus nietos. Apacentar es resguardar, cuidar, es decir, todo lo necesario para que tengan la estabilidad y la paz que necesitan, desde la paz y estabilidad física, económica, la más importante, que es la estabilidad espiritual. Entonces, si hay alguien en medio de nosotros o a través de la televisión con el anhelo y el deseo del servicio a Dios, quiero decirte que anhelas buena cosa, buena obra, dice la palabra. Pero es importante, número 1, que te esmeres en servir. Dios no va a llamar, perdónenme la expresión de lo que le voy a decir, Dios no va a llamar gente que no hace nada. Aunque sea de pastor, me voy a ir, mamita, ahora que ya tengo 3 años de no conseguir trabajo. Tal vez Dios, eso es lo que quería. No, Dios no llama a desempleados, ni llama a haraganes, ni llama a gente que no está haciendo nada. Dios llama a gente que sirve. Dígale a su hermano que está a la par, Dios llama a los que están sirviendo. Entonces, los que levantamos la mano hoy que queremos servir a Dios, te puedes pasar apuntando. Si no estás sirviendo todavía, te puedes pasar apuntando en la parte de atrás cuando te vayas. Hay 19 lugares donde puedes servir. Yo quiero ser llamado por Dios. ¿Y ya estás sirviendo en tu iglesia? No. Como que no contiene, ¿verdad? No, yo ya estoy sirviendo, sí. Estás sirviendo, gloria a Dios. Pero te lo voy a decir con mucho respeto, papito, y con mucho amor. ¿Cuántos somos hombres de respeto y de amor acá? Tenemos que tener miel en los labios para decir las cosas. Está muy lindo, te vi sirviendo, pero también te vi el día domingo en la tarde después del partido de fútbol echándote las chelas en el campo de fútbol. Padre, me quedé solo. Diga conmigo, santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Dios Santo. Al Dios Santo. Usted y yo todavía estamos manchados, pero Él es santo. Entonces, ¿qué más quiere el Señor para poderte dar un llamamiento? Que vivas en santidad y que seas hombre de monte. Es decir, un hombre que suba constantemente a la presencia del Rey a buscar los designios y mandamientos. Pero ¿para quién, pastor, si todavía no he sido llamado? Para tu casa.
Cuando el Señor ve que tu casa la estás atendiendo, viene la inquietud en el corazón de Dios de promoverte y darte una posición en medio de la congregación. Por cierto, ahí van a llegar algunas sorpresas, algunos de ustedes invitándolos a servir a nivel de diaconatura en corto. ¿Cada cuánto sube al monte usted, hermano? Cuando hay problemas en su casa, mire, qué bueno que seamos hombres que aprendemos a caminar bajo cobertura. Es más, parte de los requisitos de Moisés era la cobertura, lo vamos a ver al final. Pero una de las cosas importantes en nuestra vida, amado hermano, es podernos invertir en todas las cosas que correspondan al reino. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste instrucciones para tu hogar? Varón de Dios, aquí estoy hablando a sacerdotes. Las ayudas idóneas, cuando ya está la instrucción dada, es de velar que se cumpla la instrucción dada por Dios a través del ministro de casa, del sacerdote de casa. Pero ¿sabías tú, varón de Dios, que parte de las labores que como varones de Dios, hombres casados, tenemos que hacer es aprender a subir constantemente el monte para conocer la condición de nuestra misma familia? Hay cosas que a usted, su esposa, no se las va a contar, pero Dios se las va a revelar. Y no necesariamente estoy hablando de cosas malas, no necesariamente estoy hablando de cosas incorrectas. ¿Cómo así, hermano pastor? Un día su amada esposita linda, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos espositas lindas? Gloria a Dios. Un día su esposa se queda en la habitación, ¿verdad? Orando, en lo que usted se va a trabajar. Ahí va a ver que esto sí pasa. Y de repente le dice: ay, Señor, me siento tan descuidada, Padre, mira, quisiera que las cosas cambiaran en la casa, ¿verdad? Ya se va riendo, ya más o menos, ¿va usted? Y Señor, ya tengo 6 meses de que mi esposo no me regala nada, Señor. Mi vestidito, el vestidito de aquella vez, ¿se acuerdan cuánto estábamos para la predica, el vestidito? Mi vestidito, Señor, una mi locioncito, mi perfumito. Padre, habían atravesado un momento de adversidad. Por eso le digo que el Señor revela. Y ahí está el hermano que sube todos los días al monte, pues 10, 15, 20, 30, el tiempo que tenga, pero sube al monte a hablar con Dios. Y el Señor le dice: pásale comprando una loción a tu amada. Ya hace rato se la ofreciste y te acaban de dar tu bono. Y el bono no es tuyo, el bono es de la familia. ¿Cuántos amenes roncos hay? Ay, solo como 4, los demás no muchito, hermano. Y de pronto se asoma el amado, ¿verdad? Ese día llegó un poquito más tarde, pues porque le tocó que pasar, ¿sabe a dónde? Ya dijimos, ¿verdad? Y le dice: fíjate, mi amor, que estuve pensando todo el día en ti. Ah, chale. Sanigua, dirían allá en mi pueblo, ¿ah? Sanigua. Y pues, te soy honesto, me vino la inquietud y mira, te traje un presente. ¿A alguien le ha pasado aquí, siervas? Yo sé que sí. Ala, mi amor, de veras, te voy a decir algo. Hoy en la mañana estaba hablando con el Señor y le dije: Señor, mi perfumito, pero no me imaginé que ibas a ser tú. Ya le estoy pasando el secreto, hermano, hombre. No me imaginé que a través de ti el Señor me iba a bendecir con esto, mi amor. Ahí hay una doble manifestación. Dios le habla al siervo en el monte y le da la instrucción de la necesidad en el corazón. ¿Y qué necesidad puede ser un perfume? Pues para usted tal vez no, pero para ella es una manifestación de amor. ¿Cuántos amenes agudos en esta mañana? No me diga amén, hermano, porque ahí sí ya no me suena muy bien. ¿Qué le quiero decir? En el monte Dios habla. Yo conozco testimonios donde le dicen: mira, gracias por este perfume, pero esto se lo pedí yo a Dios hoy mientras me estaba duchando antes de irme al trabajo. Le dije: Señor, ya se me acabaron mis perfumes, Padre, a ver si me vas mandando uno. Pero yo no sabía que por la noche tú ibas a venir con esto. ¿De dónde lo supo? ¿De dónde nació la inquietud? Amado hermano, ese es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu nos guía. Y el Espíritu Santo lo que está procurando sembrar en medio de tu hogar es unidad.
O sea, el varón de Dios, mire, por eso te digo, varón, tú tienes que aprender a subir al monte. Tenemos que aprender, hoy primas, a subir al monte para conocer las necesidades del hogar. Más aún los sacerdotes, subir al monte para conocer las necesidades del pueblo en general. Pero Moisés fue llamado, uno, porque apacentaba. Número dos, porque era hombre de monte. Era hombre que subía al monte a buscar la presencia de Dios. Y las 10 tablas de los mandamientos tipifican las instrucciones particulares para cada sacerdote que sube el monte a traer la instrucción para su propio hogar. Pregunto, ¿sabías tú, varón, que para que te den las instrucciones y los diseños especiales de tu casa, tienes que aprender a subir al monte a pedirle a Dios que Él te dé las instrucciones y te dé las medidas y te dé la guianza? Las tablas de los mandamientos no solamente hablan de los 10 mandamientos de Dios. Lo podemos encajar perfectamente en una figura de cada sacerdote de hogar. Subía a traer los mandamientos específicos para su pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es tu pueblo, hijo? Tu familia. Entonces aquí no es nada más que el pastor suba y el pastor, mire, que Dios le diga a usted qué tengo yo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Suba al monte, quede al pelo. Yo vengo bajando de allá, ya me quiere volver a subir. Perdóneme, se lo estoy diciendo con mucho respeto y se lo estoy diciendo con amor. Sí lo percibe, ¿verdad? Ah, pues si no, después pastor solo va solito yo aquí. Entonces las instrucciones de tu casa, varón de Dios, hijo de Dios, te las van a dar en el monte. Yo sé que, pastor, mire, ore por mí. Empecemos a borrar esas muletas de nuestra vida. Pastor, ¿por qué no ora por mí? Pues ve, hija, y ve, pídele a tu marido que ore por ti. Entiendo que hay situaciones donde es necesario ir al ministro, se entiende. Pero el que tiene la obligación de orar por usted, amada hermana, es su esposo. Él es su sacerdote. Los varones de Dios que anhelamos llamamiento, pero no podemos servir ni siquiera en casa. ¿Puedo hacer una pregunta? Con mucho respeto y con mucho amor se lo puedo preguntar. ¿Cuántos amenes hay en esta mañana? No me vaya a responder, por favor. Todavía barre de vez en cuando su esposo en la casa. No vaya a responder, porque esto puede significar que Vladimir Putin nos mande una bomba atómica. ¿Cuándo fue la última vez que su esposo lavó los trastos? Ay, pastor, es que el patriarcado no deja. Estamos hablando de hijos de Dios. Nuestra nacionalidad no es terrena, es celestial. ¿Cuándo fue la última vez que su esposo le ayudó a lavar los trastos? No, pastor, que es que esa es tarea de ella. Entiendo que cada uno tiene su radio de acción en medio de la relación, pero no es malo de vez en cuando que ayudemos en casa. Esto sí está duro, ¿eh? Duro de creer, dice el pastor. ¿Conoces las necesidades de tu esposa? Conocemos la necesidad de nuestra esposa, la necesidad de nuestros niños, de nuestros hijos. Porque una de las razones por las cuales fue llamado Moisés al ministerio es porque Moisés era un hombre consagrado, un hombre que subía al monte constantemente a buscar el rostro de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales llama al Señor a él es porque es un hombre de integridad y es un hombre de oración y es un hombre que busca la presencia de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros entendemos esto a la luz de la palabra y vemos un fundamento y vemos un diseño dejado por parte de Dios. Pero hoy en día, amado hermano, mire, en las últimas semanas he estado viendo algunos videos ahí, pastores casados, hombres con hombres, pastores, pastoroides. O va a ser interesante regresar a estudiar otra vez acerca de los pseudoministerios. Porque una de las cosas que tenemos que aprender a separar nosotros hoy en este tiempo son los ministerios genuinos de los ministerios que no son genuinos. Es lo que la palabra dice, que hay que aprender a discernir la luz
de la luz verdadera. Entonces el ministerio que es llamado por Dios no es llamado de la nada, porque Dios sí está en tu intimidad. Dios sí sabe cuántas veces al día subes a su presencia. Y el hermano, ¿por qué lo llamaron y a mí no? Pues habría que examinar algunas cosas de estas y preguntarle a Dios. Pero Dios no llama a desempleados, amado hermano. Usted no se equivoque. Voy a ser pastor, aunque sea apóstol, voy a ser. Ahora que ya tengo unos meses de no trabajar, eso no es así, amado hermano. Diga conmigo, intimidad con Dios. Aquellos que anhelamos obispado, que anhelamos un llamamiento, parte de lo que Dios va a considerar el día que te llame es cuánta intimidad y cuánta santidad hay en tu vida. Ojo, ojo, santo Dios. La Biblia dice sed perfectos. La perfección es el proceso de la formación. Pero si no cumplimos con ellos, amado hermano, podemos vivir una vida, ¿cuál sería la palabra? Frustrada. Es que Dios me dijo que me iba a llamar. La primera vez que yo llegué me dijo: te quiero de cabeza y no de cola, porque te voy a dar como luz a las naciones. Eso se oye mucho en la iglesia emergente. Las promesas de Dios abundan en la iglesia emergente, pero alguien le tiene que decir a la iglesia emergente que hay requisitos de santidad instalados por Dios. Pastor y pastor presidiendo un servicio, pastora y pastora presidiendo un servicio, amado hermano, un hombre homosexual siendo hombre presidiendo un servicio como mujer. ¿Qué es eso? El pueblo tiene que saber que ese no es el perfil de Dios. El perfil de Dios es este. Dios te va a llamar. Necesito que estés sirviendo. ¿Cuántos años has servido en tu iglesia? Pastor, yo aquí tengo 15 años, gloria a Dios, y he visto que tu vida ha sido en santidad. Te voy a mandar de ministro. Yo no creo que usted quiera congregarse, amado hermano, en una iglesia donde en vez de pastor le salga pastora. Y aunque se rían, amado hermano, yo lo sé, pero eso no es de Dios. Insisto, nuestro problema eclesial es todo este trastoque que en el entorno se está dando. Y cuidado, porque en medio de ese trastoque está emergiendo una iglesia trastocada. ¿Se recuerda usted quienes viajaban de Egipto a la tierra de la promesa en medio del pueblo de Dios? La chusma. Esa palabra no se la inventó Kiko, amado hermano. O sea, ahí nos la enseñaron, chusma, y ahí se nos fue. Pero dice la Biblia que en medio del pueblo de Dios, por eso hay que tener cuidado con quien nos relacionamos dentro de la casa. Porque no todos los que estamos en el bus somos del bus. No sé si me doy a entender. Para los hermanos que alguna vez me dieron un sueño acerca de buses, usted tiene que saber que en medio del pueblo de Dios, dice la Biblia que iba a la asamblea promiscua. La asamblea promiscua fue la que le pidió a Dios que por favor les diera carne. Entonces, en medio de la congregación santificada viaja gente promiscua. No estoy hablando de Fortaleza de Sion, estoy hablando de toda la iglesia de Cristo. ¿Cuántos anhelamos ser chusma? La chusma pidió carne. Busquen la concordancia Strong la palabra que traduce carne y se va a dar cuenta que no le estaban pidiendo que le llevaran rochoy, ni le estaban pidiendo milanesa. Ellos no estaban pidiendo a mí deme por favor un corte tomahawk, ese es bien sabroso. No era de esa carne la que estaban pidiendo. En el original, según la versión King James, estaban pidiendo flesh. Una cosa es meat, M-E-A-T, meat, carne que se come. Ellos pedían, en medio de la congregación, pedían flesh, carne humana. Y no estoy hablando de canibalismo, no sé si han entendido por señas.
Pues aquel que se va a levantar o que va a ser llamado por Dios. Para los que anhelamos ser llamados por Dios, tenemos que estar preparados para cuando venga el llamamiento de Dios. Número uno, que te encuentre trabajando. ¿Que te encuentre qué? Apacentando. Número dos, que encuentre en ti un hombre de monte, un hombre de altura, un hombre que busca la presencia de Dios, un hombre que busca la intimidad y la relación con Dios. ¿Anhelas llamamiento? Tienes que tener relación con Dios. De lo contrario, podrás ser pseudo ministro, pero no ministro de Dios, porque el ministro de Dios busca la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mire, número 3, dice la Biblia en el versículo 2, Moisés miró. Tenemos que regresar, no sé si alguien me pueda regresar al 3:2, por favor, para no tenerme que regresar yo acá. Le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Se le apareció el ángel de Jehová, presencia divina, en una llama de fuego. Perdón, Sergito. Y él miró. Número 3, miró. Es decir, otra de las cosas a las cuales Moisés le fue dado por parte de Dios fue tener visión. ¿Qué quiere decir eso? Proverbios capítulo 29, versículo 18. Donde no hay ¿qué? Visión. El pueblo se desenfrena. ¿Por qué es importante tener visión? Porque aquí dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que se deja guiar, o en este caso estamos hablando del que guarda la ley. Ahora, note esto, por favor. Quiero ver si aquí le traigo. Sí, aquí está. La palabra visión. Vista. Tome nota. La palabra visión en ese contexto significa vista, sueño, revelación. Aquí empiezan a aparecer algunas palabras bien interesantes que son parte del llamamiento. Revelación, profecía y bueno, la última, que es la parte que habla acerca de la visión. La palabra pueblo nos habla de una unidad. Es decir, nosotros como un pueblo somos una unidad, una tribu, una tropa. Somos un rebaño del Señor. Pero tome nota de esto. Mire, dice la Biblia que el pueblo, es decir, todo el rebaño se desenfrenó, aflojó, disminuyó, cesó, dejó, descubrió, desechó, desenfrenó, se desnudó y menospreció. Quiere decir que la falta de visión es un menosprecio hacia Dios. Y cuando el Señor nos llama y observamos que en la vida de Moisés lo tercero que él se encontraba haciendo era viendo, era mirando, era por algo. Porque dice, mire, la versión de las Sagradas Escrituras del año 1569, siempre en Proverbios 29, 18. Sin visión profética. Mire cómo lee esa versión. Sin visión profética. Dice esta versión, el pueblo perecerá. Y mire esta otra versión que me encontré también acá, la de Dios habla hoy. Estas usted las puede encontrar en la internet. Donde no hay dirección, porque era necesario que Moisés tuviera dirección divina, porque habría de conducir al pueblo hacia la dimensión de la libertad. Entonces esta otra versión, Dios habla hoy en Proverbios 29, 18, dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Quiere decir que el orden lo pone Dios. Tome nota. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que parte de la visión que Dios debe de instalar en aquel que está llamando es una visión restaurada y una visión nueva. Usted recordará que tal vez hace como un año atrás, enseñamos acerca de tener estos tipos de visión. Una visión que no se renueva. ¿Cuántos recordamos acerca de esta enseñanza, acerca de la visión? Señor, ok. Enseñamos acerca de que existen por lo menos 6 tipos de visiones que deben de ser restauradas en un hijo de Dios. Por eso es que cuando el Señor lo llama a él, Moisés ya tiene una visión. ¿Por qué?
¿Por qué ha abandonado estas dimensiones de visión que no se renovó? ¿Qué es una visión que no se renueva? Una visión que no trae nada nuevo. Mire, una visión mundana es aquel hombre que anda viendo solo las cosas del mundo. Visión carnal, todas estas tienen su figura y tienen su enseñanza. La visión leprosa, la visión de menosprecio, la visión descuidada. ¿Por qué era importante la nueva visión en Moisés? Porque el Señor habría de llevarle a una nueva dispensación donde él requería haber abandonado todo lo que no era correspondiente al orden de Dios. Es porque el Señor quería renovar esa visión. Mire, Zacarías capítulo 4 versículo 2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he aquí veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Esta es una visión espiritual, amado hermano. ¿Por qué es una visión espiritual? Mire lo que dice acá. Porque cuando Zacarías está hablando acá acerca del candelabro, esta es una visión de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque el candelabro acá lo que está hablando es de la iglesia de Cristo. Entonces aquí vemos algunos aspectos naturales que a través de la revelación del Espíritu son visualizadas dentro del contexto espiritual. Esto lo ve usted en Apocalipsis 1:20. La visión espiritual, ¿por qué es importante? Porque el que tiene visión espiritual, Josué, permite que el Espíritu lo forme. Es necesario ver espiritualmente para poder ser formado espiritualmente. Nadie que es carnal puede ser formado espiritualmente, y evidentemente el hombre que es espiritual no va a ser formado en la dimensión de lo carnal. Entonces, ¿qué hicieron con Moisés? Mudaron su forma de ver. Empezó a ver las cosas que eran de Dios. Mire lo que dice Zacarías: y vino a mí palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabaron. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Mudó su forma de ver y lo llevó a la dimensión. Por eso es importante que el que vaya a ser llamado vea espiritualmente, amado hermano. Porque una de las labores más difíciles con las que nos encontramos los que somos, o los que hemos sido llamados por misericordia de Dios al ministerio, es que vamos aprendiendo que todo lo que sucede en lo natural tiene un origen espiritual. Todos tus problemas que hoy estás enfrentando, sea cual sea, tienen un origen espiritual. Por eso es que la visión de un hombre en llamamiento tiene que ser mudada, porque los problemas con los que se va a enfrentar, o los problemas que le va a corresponder ministrar, aunque sean manifiestos en el plano terreno natural, van a tener su origen en el plano espiritual. Usted recordará que dice la Biblia que todo lo que es hecho fue hecho ¿de qué? De lo que no se ve, es decir, de lo espiritual. Entonces, ser un hombre espiritual es parte del requisito. Para aquellos que anhelamos llamamiento, tenemos que ponerle mucho énfasis y mucho ojo a esto, por favor. ¿Para qué? Para poder ser formados como ministros del Espíritu, que es lo más importante. Entonces, el llamamiento de un hijo de Dios tenemos que entender como iglesia que no es un acto mero de a quién colocamos, a quién levantamos. No, tiene que ser bajo un llamamiento primario. Y quiero cerrar con este último tópico y tal vez pedirle al hermano del teclado si me puede acompañar, por favor. El cambio genuino. Dice la Biblia en el versículo 4 que Moisés había sido sacado de... ¿Cuántos recordamos que Moisés es más, Moisés significa sacado de las aguas? Entonces, la quinta condición
que existe en aquel hombre que ha de ser llamado es aprender como Moisés a ser sacado de las aguas. ¿Por qué? Ese sacado de las aguas nos habla de un cambio de nombre. Ese sacado de las aguas nos habla de un cambio genuino. El que tiene que ser llamado tiene que tener obligadamente un cambio genuino. Mire, Moisés había sido llamado en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 en adelante, para ser un hombre de desafíos. ¿Cuántos anhelamos ser hombres de desafíos, amado hermano? Que Dios nos use de una manera diferente. ¿Cuál fue el primer gran desafío de Moisés? Que a través de la zarza ardiente le dijera que tenía que sacar de la esclavitud al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Entonces, cuando nosotros examinamos, y avanzo rápido, mire, ahora ve que yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién sé yo? Bueno, tú tienes que saber que Moisés presentó 4 objeciones en su llamamiento. Ese es el primero. Después de esta objeción, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? 4 veces Moisés le presentó excusa a Dios, y 4 veces Dios le respondió. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios necesitaba que entendiera a Moisés que iba a ser encomendado a una tarea divina donde él tenía que abandonar su vieja naturaleza, porque el desafío llamado liberación, el liderazgo de la liberación, estaba marcada en su vida. Pero más allá del desafío del llamado al liderazgo, de sacarlos de la cautividad, amado hermano, también implicaba el liderazgo de tenerlos que atravesar por el desierto. Y usted sabe que el pueblo de Israel faltó delante de Dios a lo largo de esa travesía, tanto que Dios quiso exterminar a todos los israelitas que se habían metido en el tumulto y que se habían levantado y alzado en contra de Moisés. Bueno, al final de la historia vemos que siempre sí le fue cambiado todo el pueblo, porque solamente entraron 2 en vida y 1 en huesos. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Josué y Caleb y José. José tipifica a los que entran en el espíritu, porque solo entró en hueso. Entonces mire todo lo que Moisés tenía que hacer. Por eso le tenían que cambiar la esencia de su nombre y lo tenían que llevar a la dimensión de sacado de las aguas, que eran la figura de las aguas del mundo de donde fue rescatado él. Qué increíble, ¿verdad? Porque después de ser rescatado, ¿a quién llevaron a cuidarlo? A su misma madre. Dios tiene cuidado de todo. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo porque me es pesado. Números 11:14. Si me tratas así, por favor, quítame la vida de una vez. Y si he hallado gracia a tus ojos, ¿qué dice acá? Que me dejes ver mi fin para no ver mi desgracia. Sacado de las aguas nos habla acerca del recibimiento de un llamamiento. Es decir, los que anhelamos llamamiento, Dios nos va a cambiar el nombre. Pero para que ese nombre sea cambiado, tienes que ser sacado de las aguas. Es decir, tiene que quitarse toda aquella vestidura, toda aquella cobertura que muchas veces traemos de Egipto. Costumbres, vana manera de hablar, vana manera de vivir. Es decir, todo aquello, ¿verdad?, que nos aparta de la presencia de Dios. Quiero pedir que te pongas en pie, por favor, en el nombre de Jesús. Wow. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón.
un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.